Buenos días y muchas gracias a todos por haber acudido y ser tan numerosos. Venía hoy a contaros, dentro de la temática del Congreso, tres proyectos o tres edificios que hemos realizado en el estudio sobre la rehabilitación del patrimonio. Con distintos enfoques y distintas aproximaciones. El primero de ellos pues es este edificio en el que estamos, el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, que, como todos sabéis, pues tiene ya una historia. Es un proyecto que se inició en el año 2005, en el que, bueno, en el año 2017 se terminó. Se inauguró el año pasado, como sabéis, con el Congreso de Drones. Y queda otra parte, que es el proyecto del Palacio de Congresos, que rehabilita la antigua azucarera Santa Elvira. Como podéis ver aquí, el proyecto realmente se convocó el concurso en 2005 y este era un poco el estado inicial de la azucarera. No sé si... Como podéis ver aquí, el estado de los edificios y fue realmente toda la estrategia del concurso el decidir conservar una buena parte de la azucarera. Pero como podéis observar, hay, digamos, dos partes diferenciadas, que son la zona que vemos al sur, pegada a la avenida de Fleming, con las naves principales, y luego toda la parte trasera que contenía pues principalmente los laboratorios, los depósitos de cal, los depósitos de melazas, y que eran suelos bastante contaminados. Nuestra decisión fue de conservar, aunque aquí veis una fotografía como de los años 20 del sitio, y podéis ver este enorme paseo arbolado que era la avenida de Dr. Fleming, con pues, todas las instalaciones para la remolacha y el procesado del azúcar. Aunque esta fotografía la descubrimos mucho después, es cierto que luego nos pareció curioso cuando nos enfrentamos a otro concurso que fue, bueno, como sabéis, el concurso de la azucarera se ganó en 2005, pero hubo otro concurso que fue el concurso para la llegada del AVE y todo lo que era León Oeste. Y bueno, nosotros participamos en ese concurso, no ganamos, como suele pasar en el 90% de las ocasiones, pero sí que tuvimos la idea de desarrollar el Nuevo León, es decir, todo lo que estaba al oeste del palacio y al sur, con este gran paseo arbolado, que un poco luego descubrimos que en algún momento había existido también con esa foto que habéis visto de Fleming. El Palacio de Congresos realmente nos servía como articulador de toda la política de regeneración del barrio del Crucero y del oeste de León. Esto es una vista en la que podemos observar pues, la estación o el complejo de estaciones, estación de tren, estación de autobuses, que se reunía en la zona donde está pues, la actual estación de tren, y el resto del desarrollo de los suelos, teniendo al Palacio de Congresos como eje central
y como desarrollador de todo este plan urbanístico. Cuando hicimos el proyecto del Palacio de Congresos, el concurso, para nosotros fue muy importante, y bueno, entendemos que también por eso ganamos el concurso, esta idea de preservar un patrimonio que existía, que era la antigua azucarera Santa Elvira, que no tenía una protección patrimonial estricta, sino que era más bien una protección ambiental en el Prat, en el plan regional, pero que decidimos conservar y transformarla en el Palacio de Congresos. Eso sí, realizamos un nuevo edificio, el Palacio de Exposiciones, que es en el que estamos ahora alojados, con esa cubierta que siempre tuvo esa vocación de dotar de sostenibilidad y de recursos, de tener energía propia, esa gran cubierta fotovoltaica al edificio en el que estamos y al complejo entero. Bueno, pues como podéis imaginar, en tantos años, con una crisis brutal de por medio, pues el edificio ha tenido ha sido una obra muy larga y dilatada, y bueno, pues ha sufrido pues avatares. Por ejemplo, ese pico que veis ahí, pues ya no es exactamente así, porque en un momento dado pues se decidió reducir, pero el proyecto se realizó al final, lo que es el Palacio de Congresos, pues con una gran satisfacción por nuestra parte, con el nivel de aproximación a lo que nosotros esperábamos en la fase de concurso, a lo que realmente se ha hecho en realidad. Como sabéis, bueno, el complejo consta del Palacio de Exposiciones arriba, que como sabéis es este complejo de unos 9.000 metros, divisible en 3 espacios. Nosotros ahora mismo estamos en uno de ellos. El espacio ha sido dividido en 3. Este es el primer tercio, que corresponde a la parte norte, que es la parte de la izquierda, de 3.000 metros cada uno. Estos, como veis, que son estas puertas que tenemos detrás, estas grandes compuertas de 12 metros que se pueden desplegar y almacenar en los núcleos centrales, permiten la flexibilidad del palacio de poder acoger diversos congresos a la vez. En amarillo veis el Palacio de Congresos, que es la parte que está pendiente y que esperamos que se pueda retomar. También se tomarán en su momento algunas decisiones, como pues, tener un único auditorio, pero que básicamente consiste en un auditorio, un gran hall y zonas de uso multidisciplinar, zonas de coworking, zonas de salas de reuniones, cafetería, y el Petit Palais que veis en la parte de abajo, que es el primer edificio que se rehabilitó. Se comenzó en 2011, se terminó en 2011, perdón, y que bueno, pues estaba destinado a tener una sala de exposiciones y una cafetería. Todo ello con una urbanización de todo el complejo. Aquí podemos ver la parte exterior, la zona de entrada lo que será el Palacio de Congresos y el Petit Palais, el interior del Petit Palais, y un poco el estado del Palacio de Congresos con esta arquitectura industrial muy poderosa que a nosotros nos importaba mucho proteger. ¿Y por qué? Y lo veremos en el siguiente ejemplo. Es una arquitectura que nadie protege porque pues, o no está regulado o no interesa. Y lo que se conseguirá con este proyecto es realmente dar un uso, es verdad, en una institución pública, y eso lo hace el
el dinero público, las instituciones públicas, pero también, y es lo que os mostraré en el siguiente proyecto, también este tipo de edificios puede colaborar la iniciativa privada. Y es interesante observar los dos modelos, que no todos los edificios que se protegen y se rehabilitan tienen que ser necesariamente instituciones o edificios de equipamientos tan grandes. Aquí podemos ver una foto del edificio, de los dos edificios desde la calle Dr. Fleming. Lo que es interesante del edificio del Palacio de Congresos es la apuesta que se hizo desde el primer momento por la sostenibilidad y por intentar, con los recursos propios del edificio, poder aportar esos recursos energéticos que ahora os detallaré. Esto fue la fase de construcción. El edificio en el que estamos tiene un sótano que guarda pues, todas las instalaciones técnicas y tiene espacios de reserva. Y luego se construyó esta gran estructura metálica de cerchas de distinto tamaño y forma que, como veis, aquí, eso es lo que quería llegar, es un edificio, como os decía, que son 9.000 metros cuadrados, que bueno, tuvo sus dificultades y sus complejidades porque técnicamente, efectivamente, no hay una cercha que sea idéntica, con lo cual pues el proceso de producción y de montaje fue bastante largo. Y ese es un poco el resultado final antes de la urbanización que se ha hecho a lo largo de este último año. Lo que se pretendía en este proyecto es realmente, a través del uso de esta, es una doble fachada que ahora os contaré, que es bastante reflectante y que refleja todo el paisaje circundante y hace un poco desaparecer el edificio, aunque es un edificio que tiene una gran presencia con esa cubierta, pero estas fachadas continuas de vidrio reflectante tenían ese objetivo de reflejar tanto León como el edificio del Palacio de Congresos. Ese es el resultado un poco después de la urbanización recién terminada, con esta plaza norte que sirve a este edificio, y hay otra entrada, que es la entrada a Fleming, que servirá más bien para la entrada al hall del Palacio de Congresos. En la urbanización se siguió este concepto, que fue muy importante desde el principio de la organización de todo el proyecto, realmente como vertebrador de toda la zona que iba a surgir alrededor, y era esta plaza. Esta plaza que os quería mostrar ahí, esta plaza que organiza y tiene una relación muy estrecha con la estación de tren. Es decir, tenemos la estación tiene la suerte en la localización de este edificio que la llegada del AVE y la estación de tren conforma uno de los flancos de esta plaza. Y esto hace que esta plaza sea una bisagra muy importante para la ordenación de todo el territorio alrededor. Por supuesto, el Palacio propugnó, que no lo he dicho y es algo obvio, la extensión de la avenida de Ordoño II y su conexión con Fleming, que, bueno, pues para León, acostumbrada a tener el paso del tren a nivel, pues fue una revolución casi, porque permitía conectar el barrio del Crucero, que había estado prácticamente aislado por las vías del tren. Bueno, luego ya sabéis que el tema del AVE ha tenido muchas vicisitudes y bueno, pues ahora se está realizando
diríamos, no era el proyecto ambicioso del enterramiento, pero se está consiguiendo que se realice el enterramiento del tren, con lo cual, digamos, el objetivo de toda esta operación, digamos, tendrá un final feliz. Es un paisaje de muy suaves colinas, como habéis podido observar, que pretendía también un poco pues, difuminar esa relación entre exterior e interior y que esta plaza sirva realmente como esparcimiento de los leoneses. Es decir, en el palacio se han celebrado pues, montones de ferias distintas que ahora veréis, pero también se han realizado rastros y se pueden realizar también fuera, dentro. En fin, es un espacio que está pensado para dárselo a la ciudad y que los ciudadanos lo aprovechen. Una característica muy sobresaliente de este edificio y que, ya os digo, aparecía en el concurso, y es interesante ver el concurso porque veíamos esa cubierta azul, translúcida, transparente, de un extraño color, que bueno, pues al final cuando la tienes que convertir y hacer la realidad en paneles fotovoltaicos, pues nos da este resultado del que estamos muy satisfechos. Para nosotros, para el estudio, es la mayor instalación que jamás hemos hecho de este tipo, una cubierta fotovoltaica que cubre enteramente la superficie del palacio. Como podéis ver, veis que hay una cubierta convencional, que es una cubierta metálica de calcip, y luego hay una sobrecubierta encima, que veis con esos pequeños plots alojados sobre el calcip, que sostiene una estructura en la que hay tres tipos de elementos, que veis los tres diferentes colores que hay. Veis el más oscuro, que es un Tramex, que permite poder circular por toda la cubierta para su mantenimiento. Y luego veis otros dos que no se diferencian mucho, pero que unos son los paneles fotovoltaicos, que ahora hablaré de ellos, y otro es una chapa Pegaso negra. Esto permite que bueno, no haya un sobrecalentamiento tampoco de la cubierta. Aquí podemos ver el plano de cubiertas. Y nos permite tener estos 4.000 paneles fotovoltaicos que producen 1,3 megavatios hora por año. Una potencia pico, no soy muy experto en esto, que es de 1,1 megavatios. Lo cual es mucho, porque cuando hicimos la comparación dijimos, ¿en qué se parece esto a qué? Pues al final es como una décima parte de una presa hidroeléctrica de tamaño pequeño, para tener un poco la magnitud de la energía que produce. Hay otros conceptos interesantes en la sostenibilidad del edificio que estuvieron en cuenta desde el principio, como es el aprovechamiento y la recogida del agua en esos tanques que podéis ver que están alojados en el sótano del edificio. Es decir, el agua de lluvia se acumula y se utiliza tanto para incendios como para el uso de los sanitarios del edificio. Y luego, también muy interesante, y de lo cual estamos bastante satisfechos, de esta doble fachada. Es una doble fachada que es completamente ventilada. La fachada exterior tiene grandes aberturas y entre las dos fachadas están los estores que podéis ver, que son unos estores bueno, pues con estos colores naranja y amarillo, que se regulan automáticamente, que no están en toda la fachada porque habéis visto que los voladizos de la cubierta pues, hacen sombra arrojada sobre las fachadas y no hacen necesario el tener los estores en toda la fachada. Esto se regula automáticamente con sensores y permite también el ahorro y la gestión de la energía.
Aquí podemos ver una imagen de la fachada este, que es la que en proporción más estores tiene. Está cubierta, excepto efectivamente donde están los voladizos que, como veis, arrojan la sombra a la fachada. Esta es una sección de los dos edificios una vez terminados con el paisaje, y como podéis ver, tenía gran importancia el espacio entre los dos edificios, en el que va a estar en su momento pues, la cafetería y la zona, digamos, de mezcla entre los congresos y las exposiciones. Y este es el resultado final, pues esto es a principios de este año, en enero, ya con el... Veis que el césped está un poco quemado, pero bueno, es que nevó en enero en León, cosa que es bastante normal. Como podéis ver aquí, estas son las diferencias en la cubrición que se observa muy bien en la fachada este, que es la que tenéis abajo, pues la cantidad de estores en la parte central, donde no hay voladizo en la cubierta, y en las partes extremas, donde sí lo hay, cómo se reduce porque está efectivamente en sombra. En la sección central es una sección por el futuro Palacio de Congresos, con una sección del auditorio. Y un poco esta vista desde el edificio de Renfe, en el que pues tratábamos de explicar un poco qué habíamos hecho, por qué habíamos utilizado estos colores y qué significan. Y no significa más que se tratará de reflejar un poco en un edificio que veis que es bastante austero, que es severo, que es negro. El tener esta especie de comunicación o de referencia o de eco un poco con los colores de las fábricas de León, de esos colores un poco siena, terracota, etcétera, que podéis ver que son los colores en los que está construido León. Y lo que sí que nos satisfizo fue el ver que estas imágenes, que son de 2009, antes de la construcción del palacio, en el que se mostraban diversos eventos que se podían celebrar en el mismo, pues al final no ofrecen gran diferencia con lo que ha sido al final la realidad. Esta es una de las ferias que se han celebrado en el Palacio de Congresos, la feria de coches. Esta fue la primera feria de los drones en mayo del año pasado. Efectivamente, os hablaba de esta austeridad, pero es un gran contraste ver el edificio pues completamente vacío, sin uso, sin los stores, a verlo efectivamente completamente utilizado, pues por ejemplo, en esta creo que fue la segunda feria que se celebró, que fue esta especie de mercadillo. Esto para este edificio, para contaros cómo es el aspecto de la protección patrimonial, que efectivamente no hemos terminado, digamos, el conjunto del proyecto, pero sí que era importante el que la ciudad y los ciudadanos no perdieran esas referencias o esos iconos que han estado a lo largo de toda su vida y de varias generaciones de leoneses en su memoria. Y otro ejemplo, y es otra forma de aproximarse, es este proyecto, que es un concurso que ganamos en 2017 y que os lo quería mostrar porque no en sí por el proyecto, que todavía no hemos realizado, se realizó el concurso, pero sí me interesaba mucho transmitiros la forma de programación y de promoción de este concurso. Esta se llama Babcock Factory, era una fábrica de Babcock, que era una empresa de construcción de locomotoras y motores que estaban en toda Europa. En Bilbao tenían, por ejemplo, una gran fábrica que está a las afueras de París, en el norte, en la zona del Estadio de Francia, zonas un poco deprimidas y de un pasado industrial que ahora están completamente vacías y que tienen problemas sociales bastante agudos.
y forma parte de un concurso, de una estrategia que decidió el Ayuntamiento de París comenzar, que se llama Reinventar París. ¿Y qué es Reinventar París? Pues Reinventar París es una forma de, sin tener dinero, poder hacer proyectos. ¿Cómo lo hicieron? El concejal de urbanismo de París, Misica, y la alcaldesa Anne Hidalgo se dieron cuenta que la alcaldía, y esto no está en París mismo, sino que está en uno de los municipios de la periferia, tenía una gran cantidad de solares y de edificios patrimoniales de muy distinto tamaño. Fábricas enteras, pequeñas estaciones, no solamente que le pertenecían al ayuntamiento, sino también, por ejemplo, a la compañía de ferrocarriles, etcétera, y que necesitaban transformar, pero no tenían presupuesto para ello. Entonces, inventaron esta fórmula, que se llama así, Reinventar París, en la que los arquitectos se presentaban al concurso con un inversor. Ya. El ayuntamiento cedía con diversas formas de pues cesión a X años, o se enajenaban las parcelas o los edificios. El ayuntamiento aportaba eso, que era su patrimonio que tenía, pero los inversores aportaban su plan de negocio. Y este concurso tuvo un gran éxito. Se realizó un primer Reinventar París. Se realizó un segundo con más de 30 o 40 sitios en París, y luego se realizó este, que era el Gran París, el Reinventar el Gran París, y uno de los sitios era la fábrica de Babcock. Nos recuerda mucho a nuestra azucarera de León en muchos aspectos. Era un edificio que no está protegido, que no tenía que estar protegido, que podía demolerse enteramente. Está en mejor estado, o está en mejor estado que la azucarera, porque se abandonó relativamente hace no muchos años. Y lo que se proponía, esta era nuestra propuesta, era lo que llamamos una fábrica de la cultura. Es una propuesta que efectivamente lo que pretendía era reconvertir algunas de las naves con esa especie de calle cubierta que veis ahí, en distintos equipamientos para artistas, para coworking, para oficinas, gente que podía estar también con el problema de los refugiados que ha habido últimamente en París, pues mucho problema porque efectivamente ha llegado una gran oleada de refugiados de Siria y que se veían por las calles. Y otra parte que tenía menos valor, que decidimos demoler y construir viviendas. Lo interesante de esto es que efectivamente los inversores pues para eso invierten, porque tienen que ganar dinero, y la alcaldía de París, o la alcaldía en este caso de La Courneuve, sí que permitieron el tener esa flexibilidad para poder efectivamente provocar que los inversores se interesasen por ellos. Esta estrategia luego se ha hecho a nivel mundial con muchos otros, por ejemplo, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Milán, se ha hecho en Río de Janeiro, y por la experiencia que tengo en Madrid no ha sido tan exitosa como en París. ¿Por qué? Porque los sitios que ofrecía el ayuntamiento al final no tenían ningún interés para los inversores, o por su centralidad, o porque pues, era un descampado a lo mejor en medio de Villaverde, y bueno, pues ha sido un motivo también de críticas. En cambio, en París sí que ha sido una política muy exitosa, y ya se están terminando los primeros obras de ese Reinventar París, y han sido muy, muy exitosos. Bueno, aquí veis un poco el programa que efectivamente tiene las viviendas allí en azul, comercios. Es un programa muy mixto, que es lo que efectivamente este tipo de lugares pueden aportar. Esta es una vista como os decía, esto está todavía en proyecto, o sea, no se han empezado las obras. Y bueno, como tengo que correr un poco, el último proyecto es una aproximación totalmente distinta al patrimonio y a la rehabilitación. Así como los edificios que os he mostrado antes no tenían ninguna
protección por ley específica, aunque tuvieran una mínima protección ambiental. Este edificio, como podéis comprender, tenía todas las protecciones del mundo que podáis imaginar. El Palacio de Versalles es el segundo monumento más visitado de Francia, después del Museo del Louvre. El Museo del Louvre tiene como unos 10 millones de visitantes al año. Versalles tiene unos 7,5 millones. Y la tercera es la Torre Eiffel. Para que os hagáis una idea, tiene más visitantes que la Torre Eiffel. Y el problema que tenían en Versalles, y por eso convocaron un concurso de arquitectura contemporánea, eran los flujos de turistas enormes que tienen y de muy diversa índole. Hay visitantes individuales, grupos concertados, grupos con guía, grupos sin guía, grupos que han hecho reserva, grupos que llegan. Y todo ese mare magnum lo tenían que ordenar de alguna forma en un espacio tan grande. Un espacio que, por otra parte, es un espacio prácticamente vacío, porque después de la Revolución Francesa se vació el Palacio de Versalles y, a pesar de los intentos de amueblar o de restaurar algunas, hay muy pocas zonas que están realmente, es decir, no es como el Palacio Real de Madrid, es un gran vacío interior. Y el proyecto consistía en la rehabilitación de este pabellón, este edificio que vemos en primer término, que es el pabellón Dufour. El Palacio de Versalles, podéis ver que en las dos alas que salen en medio, donde está la verja, a la derecha tenemos el pabellón Dufour, a la izquierda es el pabellón Gabriel. Este pabellón Dufour, que veis un poco la morfología, era un edificio que el Palacio de Versalles, que es un edificio del siglo XVII, que se continuó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, durante el periodo del reinado de Louis Philippe, se intentó completamente rodear por una falsa fachada, que es lo que veis ahí. La fachada un poco neoclásica en piedra rodea el edificio del siglo XVII. Y esto es lo que nos encontramos. Esta es la zona del pabellón Dufour y el proyecto consistía en hacer la entrada de visitantes de todo ese mare magnum de distintos grupos en un solo punto y hacerlos salir en un solo punto, mediante una arquitectura contemporánea. Esto es lo que nos encontramos y este es el proyecto final. Lógicamente, en Versalles no puedes tener un impacto de arquitectura contemporánea que sea demasiado visible. Y nuestra estrategia, y por esto ganamos el concurso, fue de enterrarlo todo. Es un proyecto que es enteramente subterráneo y que, ahora os explicaré en sección, consiste en dirigir todo el tráfico en planta baja y salir todo el tráfico de gente por esta escalera desde el subsuelo. Y funciona así en sección. Tenéis en planta baja, donde pone entrada individual para visitantes, esas son las taquillas. Es decir, tú entras en planta baja, compras tu entrada, te metes en el palacio, haces todo el recorrido, jardines, palacio, lo que quieras, y luego, al salir, sales por el sótano, donde está la tienda del museo, que está debajo del patio de los príncipes, que es ese espacio abovedado, que era un antiguo aljibe. Esta es la obra que se hizo, que, como veis, bueno, pues se tuvo que excavar completamente ese patio. Ahí aparecen los cimientos muy someros que tiene el palacio, y esto es un poco el proyecto subterráneo, ese espacio abovedado del antiguo aljibe, en donde se aloja la tienda y se realiza ese gran lucernario dorado que mete la luz al interior y que apoya esa escalera lateral por la que se realiza todo el flujo de salida de los visitantes, que es esta de día y de noche. Estos son los espacios recuperados del antiguo aljibe, que, por cierto, se encontró por casualidad, porque estaba tapiado. Entonces, eso también es algo que pasa mucho en las rehabilitaciones de patrimonio. Y esta es un poco la sección de todo el proyecto, en la que tenemos en la planta, en el sótano, la zona de salida. En la planta baja es la zona de taquillas, que ahora os enseñaré las fotografías de ese espacio.
La planta primera se aprovecha para hacer un restaurante, que es un restaurante del chef multiestrellado Michelin Alain Ducasse, y bajo las cubiertas se realiza este auditorio que tenía necesidad en Versalles de tener un auditorio para poder dar conferencias. Esta es la zona que os comentaba de entrada de las taquillas generales, por donde entra todo el público, los 7,5 millones de visitantes al año. Toda está hecha el suelo en metal, recreando metal anodizado, recreando el antiguo parque de madera de Versalles, y malla de aluminio, perdón, anodizada en dorado. Una aportación completamente contemporánea en el palacio. Además, esta es la parte del sótano. Se trabajó con varios artistas. Uno de ellos es Claude Routot, que hizo esta intervención que vemos en la pared con estos distintos tipos de mármol, para luego dar efectivamente salida al edificio. Y esta es una visión del aprovechamiento de las cubiertas para realizar este auditorio que nos pedían en el programa, además del restaurante que se aloja en los espacios convencionales que tenían en la segunda planta. Bueno, pues como veis, ha sido 3 aproximaciones muy distintas en las que hemos tratado de contaros un poco cuáles. Hay otras aproximaciones y tenemos algunos otros proyectos, pero bueno, siempre está bien poder ver y comparar cómo nos enfrentamos a la rehabilitación cuando los problemas son muy distintos. Gracias.